Ser podcast. Acontece que No es poco es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta, Nieves con Costrina. Tenemos un género muy variado: nacimientos, extravagancias, muertes, batallas, revoluciones, asesinatos, injusticias, farsas religiosas, reyes más tuerzos, bodas. Aquí te dejo el que toca hoy. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Oye, estaba pensando, no te extrañará, pero estaba pensando. No, hombre, ¿cómo me va a Sí, extrañar? estaba pensando que hoy igual deberíamos haber invitado a nuestro bulólogo particular, a ese detector de mentiras llamado Marc Amorós, para confirmar que la historia que vas a contar es una de las grandes fakes, de las grandes mentiras de todos los tiempos. Como él lleva la cuenta, pues se lo digo. Pero bueno, con él o sin él, lo que se confirma una vez más es que las mentiras de tamaño extra grande, sirven, entre otras cosas, para lanzarse a la guerra. Y cuando digo esto, me ponen los pelos de punta pensando en lo de Rusia y Ucrania. Pero bueno, vamos a lo de hoy que nos toca más de cerca. La guerra de Cuba. Va. La guerra de Cuba, sí, vamos para allá. La guerra, en realidad, la guerra de Cuba, que acabó siendo guerra hispano-estadounidense. Sí, ¿no? sí. A ver, las noticias que se difundieron tras la famosa, es que esto es muy, muy conocido, todo el mundo lo ha oído, la famosa explosión del acorazado estadounidense el Maine, que explotó la noche del 15 al 16 de febrero de 1898, anclado en la bahía de La Habana, en Cuba. Bueno, eso fueron bulos de primera categoría, ¿no? Una filfa de las históricas. Hay mucha gente que busca en Google las mejores fake news de la historia. Y Esta sale siempre. Está siempre. Sí. El Maine se fue a pique en la noche del 15, madrugada del 16 en España, 16 de febrero, con 260 hombres a bordo. Murieron casi todos, aunque entre los que se salvó estaba el capitán, que fue el primero en cantar el pío pío que yo no he sido, ¿no? Los otros 100 que completaban la tripulación se salvaron porque tenían permiso para desembarcar y disfrutar de aquel martes de carnaval. Sí, ellos tuvieron suerte, sí. La explosión del acorazado retumbó en toda La Habana, porque además de las toneladas de carbón que llevaba para alimentar sus 8 calderas, en la Santa Bárbara llevaban otras 60 toneladas de pólvora negra para usarla como munición, ¿no? Me gusta a mí Santa Bárbara, qué nombre tan bonito. ¿Sí? Donde llevaban la munición, ¿verdad? Bueno, pues fuera, lo que prendiera aquello, no se sabe. Parece que fue por culpa de las pésimas medidas de seguridad en torno a esa carga que era tan inflamable y tan inestable, ¿no? Pero el caso es que esa explosión fue gloria bendita para Estados Unidos, que se tiró en plancha a declarar la guerra a España. No se sabe si desde el propio gobierno alentaron a la prensa para que lanzara titulares escandalosos y falsos, o si la prensa calentó el ambiente para convencer a la gente de que España había hundido el Maine e ir a la guerra cuanto antes para, estaba calculado, también cuanto antes echarnos de Cuba, ¿no? Echarnos, como me meto yo como si hubiera estado ahí, ¿no? Pero querían echarnos para meter cuchara a ellos. Estados Unidos no apoyaba la independencia de Cuba por solidaridad con los cubanos, le importaban un rábano los cubanos, lo apoyaba por lo apetecible que era para los yanquis esa perlita caribeña, hombre, ahí estaba y está, al ladito de Florida, ahí con su tabaco, con su caña, mi amor, con su ron, azúcar. Azúcar. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Azúcar, azúcar negra, ay cuánto me gusta y me alegra. Bueno, acá tenemos ya el azúcar. Pongamos un poco de contexto antes de llegar a la explosión, que como ya se sabe, insistimos, no fue provocada por España. Que va, no. Si lo último que quería España era tocarle las narices a Estados Unidos. Si nosotros teníamos unas cuantas cafeteras que flotaban y los yanquis un montón de barcos de hierro, estábamos como para plantarles cara, ¿sabes? Eso estaba perdido, hubiera estado perdido antes de empezar, ¿no? Lo del Maine se enmarca en el famoso, en el contexto general, en el famoso desastre colonial español del 98, cuando lo acabamos perdiendo todo, hasta la camisa. Se perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, ¿no? Ese fue el annus horribilis hispanis, a tomar vientos del imperio colonial español. Esas fueron las consecuencias de aquel ruinoso 98. Y también como consecuencia la generación del 98 que siempre caía en los exámenes de literatura. Sí. Machado, Azorín, Maestu, Carmen de Burgos, Unamuno, en fin. Ese es el contexto general. El contexto particular es que Cuba estaba reclamando su independencia. Era una época que estaba América queriéndose independizar toda, guerreando con España, y sobrevolando ahí como un buitre leonado andaba Estados Unidos, que ayudaba bajo cuerda a los cubanos. Cuba, que os vayáis, que queremos ser independientes, nos decían, ¿no? Y España, pues no me da la gana, que la isla es mía, ¿no? Y en mitad de este fregado llegaba
Tranquilito a La Habana, llegó aquel día a la bahía habanera, el acorazado Maine. No. Y fondea tan tranquilo también ahí en la bahía, que ya me contarás tú qué pintaban ellos. Eso iba a allí. preguntarte. O sea, ¿qué excusa utilizaron en mitad de una guerra que no era la suya para plantarse ahí? Estamos de visita rutinaria, dijeron, que se estaban dando una vuelta como hacían desde hace años, y no, un mojón, desde hace años no, porque en los últimos 4 años había tal bronca entre cubanos y españoles que los yanquis no mandaban a nadie a darse una vuelta, ni mucho menos. El Maine fue a bichear, a ver si con un poco de suerte se les daba algún pretexto para entrar en la guerra. Porque como no tenían nada contra España para decir, venga, vamos a meternos con ellos. No había un motivo claro para intervenir. Estaban a ver si surgía. Pero Estados Unidos no esperaba que la excusa que estaban deseando, pues les fuera a costar tantas vidas, ¿no? Explotó el Maine la madrugada del 16, 200 y pico muertos, pero que un día después, el 17, los periódicos estadounidenses llevan todos a las portadas que lo del Maine ha sido un ataque del enemigo. ¿Pero qué enemigo? Pero si no tenían enemigos ellos allí. Bomba o torpedo, se preguntaba algún periódico. Otros, el New York Journal, abrían con la palabra guerra en un cuerpo enorme en primera página, ¿no? Y debajo aseguraban que el ataque era de España, ya lo daban por hecho. Hubo un diario neoyorquino, propiedad de Joseph Pulitzer, que aseguraba que los oficiales españoles, esto es un bulo tremendo además y cruel, que los oficiales españoles brindaron con champán tras la explosión del Maine, cuando en realidad los españoles, ahí en la bahía de La Habana, estuvieron ayudando a rescatar a los supervivientes toda la noche, ¿no? Cuando esos primeros titulares sensacionalistas y mentirosos se contagiaron ya a toda la prensa, los oficiales españoles, el gobierno español, los soldados que estaban allí en Cuba, todos decían entre ellos, pero ¿has sido tú? Decía yo, no, y tú, pues yo tampoco. Pues ¿quién ha sido? Pues yo qué sé. Y al final resultó que fueron ellos mismos. Claro, sí. Y por cierto, la verdad, como a veces tarda en abrirse paso, oficialmente, ¿cuándo se confirmó? ¿Cuándo se supo? ¿O cuándo se dijo que el Maine había explotado por su cuenta? Pues fíjate, se tardó casi un siglo, ¿no? La investigación última, la que zanjó el asunto definitivamente diciendo que no hubo ataque español, fue en 1976. ¡Ostras! Estamos hablando hace nada, ¿no? Sí, anteayer, sí. Era una investigación estadounidense a cargo del almirante Hyman Rickover, que no era un cualquiera en Estados Unidos. Este tipo se le considera el creador de la Marina de Guerra Nuclear en Estados Unidos, un tipo muy premiado por el Congreso, tiene 2 medallas del Congreso, ¿no? Y este hombre estuvo investigando con su equipo el hundimiento del Maine desde 1969. ¿Y antes no se había hecho nada? ¿No se había abierto ninguna investigación? Sí. Antes hubo alguna otra investigación, pero bueno, tenían sus mosqueos de que aquello no había sido, de que no parecía un ataque español, pero lo descartaban inmediatamente. ¿Cómo iban a aceptar la equivocación, no? En el 76, por fin se publica el que se conoció como el informe Rickover, en el que se concluye que el acorazado se fue a pique por causas internas, que les explotó a ellos, ¿no? Fue una explosión fortuita y por culpa del inepto del capitán del Maine, que ya había reconocido en su momento ante ese tribunal de la Armada que lo interrogó cuando se fueron a hacer así las primeras investigaciones, nada más producirse la explosión, que reconoció que se había descuidado esas medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, fue uno de los pocos que se salvaron porque su camarote estaba en popa, atrás del todo. De casualidad, vamos. Sí, claro, solo hubo que sacarlo del agua, pero bueno, salió ileso. Bueno, pese a esta declaración, los expertos estadounidenses enviados desde Estados Unidos concluyeron en marzo del 98, que esta fue de la primera investigación, que solo la explosión de una mina colocada debajo del buque podía haber provocado semejantes daños y el hundimiento. Eso quedó como versión oficial. Luego volvió a ver, siguieron las investigaciones, siguieron hasta tal extremo que se llegó a vaciar, a drenar la bahía de La Habana para sacar el buque y volver a investigar mucho más, ¿no? Pero bueno, hasta la investigación final no se dijo nada. Pero bueno, pese a todo, había algunos que decían, vamos a ver, ¿cómo va a ser una mina si la chapa del casco del Maine está abierta de dentro hacia afuera? O sea, explosión interna, por lo tanto. Claro, si fuera una mina, la explosión exterior metería la chapa hacia adentro, ¿no?
Bueno, pero vamos a que yo lo entienda. Si admiten que la explosión fue interna, entonces en el momento se acaba la excusa para declarar la guerra a España. Porque además, Claro, pero suponiendo que fuera una mina, la podía haber puesto, yo qué sé, quien fuera. sí, pero estaban. Lo que estaba claro es que teníamos que señalar a Ya. los españoles, porque lo que se necesitaba era declararle la guerra a Era España. Como echarnos fuera de ahí, vamos. Claro, echarnos de ahí porque tenían que meter ellos manos. Y los cubanos encantados, porque ellos estaban recibiendo ayuda bajo cuerda de los estadounidenses, estaban recibiendo armas, por lo que suelen hacer siempre, ¿no? Bueno, si se inventaron las armas de destrucción masiva, no se van a inventar que les hemos explotado el Maine, ya ves tú, ¿no? Bueno, pero a los discrepantes, a los que había algunos, les dijeron, a ver, Silencio. como se dice a un niño, que te calle y te acuestes ya, niño, no molestes, no. Ha sido un ataque español y no se habla más. El informe que echó la culpa a España llegó al Congreso de Estados Unidos el 29 de marzo y el 25 de abril nos estaban declarando la guerra, que esto es muy gracioso, con efectos retroactivos. ¿Cómo? Sí, con efectos retroactivos. Es decir, el 25 la declararon oficialmente, Sí. pero oficialmente estábamos en guerra desde el 21 de abril. ¿Y que eso tiene cómo se hace? Pues porque las acciones de guerra por parte de Estados Unidos empezaron el día 21. Ese día mandaron a su armada a Cuba, el 23 bloquearon La Habana y apresaron 2 barcos españoles y el 25 nos dijeron, oye, que sepáis que estamos en guerra, desde antes de ayer, que os deis por aludido. España dijo, vale, pues estupendo, pues nada, venga, a la guerra. Tenemos una birria de armada, con la mitad de los barcos descuajaringaos, pero venga, con alegría, por nosotros que no quede. Estados Unidos animaba a los yanquis para justificar la guerra, diciendo eso de, en grandes titulares también, recordad el Maine y al infierno con España, No. ¿no? Decían, sí. Y la prensa española, que al lanzar bulos, hombre, tampoco nos ganan nadie ahora, y a tragárselos tampoco. Bueno, titulaba idioteces, había un titular del Heraldo de Aragón muy simpático que decía, los estadounidenses desertarán al oír nuestros primeros Y disparos. pues no fue así, ¿no? No. Madre mía. 3 meses después, el Imperio Español estaba absolutamente liquidado. No quedaba nada. ¡Qué palizón nos dieron! Unos datos. España, 376 muertos. Estados Unidos, 1. España, 150 heridos. Estados Unidos, 2. Me estoy riendo, pero por más Ya, desgracia ya. las cifras, no me Sí, estoy sí. riendo de los muertos, ¿no? España, 6 buques y todos hundidos. Estados Unidos, 10 barcos con un par de arreglos de chapa y pintura. Oye, ¿y si nos hundieron todos los barcos? ¿Cómo regresaron a España los supervivientes? Ay, qué pobre. En uno que nos prestaron los británicos. God save the Queen. ¡Qué final! She ain't a human being. There is no future. Oye, ¿nunca ha pedido perdón Estados Unidos por aquella mentira? England's No, que yo tenga no noticias. consta, ¿verdad? Que yo tenga noticias, no. Que yo tenga noticias. Y si no dirían, como dice el Papa, eran otros tiempos. Ya lo veo. Tenía- No hagamos presentismo. Eran otros tiempos y mañana será otro día. Hasta mañana, Nieves, un beso. Hasta mañana. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.